Boombox. Hoy en nuestro video podcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo Se Puede, tengo una invitada muy particular. Se llama Ofelia Pastrana Ardila. Es colombo-mexicana. Es una mujer emprendedora. Es una influencer destacada. De hecho, vive en México y allá tiene todo su trabajo. Es una profesional destacada. Vamos a compartir con ella episodios que no son habituales encontrarnos. Vamos a aprender muchas cosas y me dio mucho gusto conversar con Ofelia Pastrana. Van a ver. Recuerden, nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones. Nos pueden seguir en las redes sociales. Y si tienen comentarios, bienvenidos. Nos los pueden enviar y los tendremos en cuenta para incorporar sus ideas, sugerencias en otros episodios de nuestro video podcast, El Profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo Se Puede. Soy Ofelia Pastrana. Estudié física, tuve una maestría en econometría. Estudié física en econometría en Australia y le he dedicado mucho tiempo en mi vida a esto del análisis general de medios porque trabajo en medios. Soy youtuber o tiktoker y es bien raro decir eso, saltar de física a tiktoker, aunque más raro hubiera sido al revés, no saltar de tiktoker a física, pero es otro tema. El punto es que luego hago comedia stand-up, hago teatro impro. Ahora estoy haciendo un tanto de música, soy artista, pero también soy emprendedora. Tengo un espacio aquí en la Ciudad de México donde vivo, donde tengo un foro independiente para darle espacio y lugar a gente artista de la diversidad, sobre todo. Soy una mujer abiertamente transgénero y he estado listada en una cantidad infinita de lugares raros. Estoy en la lista de Forbes, top 100 mujeres más poderosas de México. Y me gusta hacer nomás la broma de que mi hermana no me deja pedir pizza con piña en casa. Entonces yo no sé cuál poder. Pero encima de eso, soy mujer BBC 100, Bloomberg y demás. Entonces hago muchas cosas y opté por inventarme un título. ¿Cuál? Que se llama La Explicatriz. La Explicatriz. Es la explicatriz. Hay una figura mediática en México que es el explicador, quien me entregó me dice tú deberías ser el explicador. Entonces ahora yo soy la explicatriz y esto es lo que hago. Bueno, vamos a ver entonces, pero vámonos a como me gusta empezar a mí todas estas conversaciones con los primeros pasos. Hablemos un poco de... Tú naciste en Bogotá, ¿sí? Cuéntame un poquito acerca de esa formación inicial, ir al colegio, el contexto familiar, si tienes alguna persona, maestra, maestro que te haya influido especialmente en esas primeras etapas de tu vida. Un poquitico sobre eso. Ubícame. Sí, también aquí vamos a encontrar muchas cosas que le hablan a esa transdisciplinariedad de la educación, porque siempre he sido muy de buscar áreas externas a lo que sea que hago. Creciendo yo toqué violín y ahora por eso me emociona tocar guitarra. Sí, pues crecí, viví en el norte de Bogotá, fui a una escuela que tiene poca afiliación religiosa, así es que nula. Entonces, bueno, de un colegio, como México ya se metió en mi cabeza y entonces me crié como en un sistema tantito aparte. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven, entonces tengo poca como alianza familiar, aunque les quiero mucho. O sea, mi familia está detrás de mí con todo lo que yo hago, pero tengo pocos recuerdos como de que esta familia fue parte de mi formación, excepto por mi padre, mi madre y mi hermana y mi madrastra, quienes son grandes personas en mi vida. Y acabé estudiando física por accidente, de paso. Yo quise ser ingeniera con mi padre y nomás llené el formulario mal. En el formulario de aplicación de estos que pones, tachas una bolita y entonces me llega mi carnet casi estudiantil en la Universidad de los Andes, se imagina. Y me dicen que voy a estar en el primer semestre de física. Voy y miro el programa de física y es lo mismo o muy similar al de ingeniería general, que era por donde se supone que arrancabas estos proyectos de ingeniería en los Andes en ese entonces, no sé si todavía. Y la única diferencia es una materia que se llama Introducción a la Física. Y dije, bueno, ¿qué me va a doler? Y lo que me dolió es que me gradué de física. Estudié viendo las estrellas. En física tuve eso lo muy grande o lo muy pequeño y opté por ver lo muy grande. Pero vamos despacio. Vamos despacio. Y demás. Una parte que no quiero que se me olvide y es, ¿recuerdas alguna maestra, algún maestro que haya sido figura importante para ti en algún sentido en esa época de antes de entrar a la universidad o dentro de la misma universidad? Sí, de hecho, mi vida escolar la viví y la cursé detrás de una computadora, cosa que en los 90s era raro. Yo me acuerdo de llevar una computadora de escritorio al colegio y de hecho fui parte de un esfuerzo
que se hizo en el colegio en ese entonces para tener un periódico colegial que se llama el Anglo Post. Capaz si ahora es una bestia de esfuerzo o ya no existe. Y hasta recuerdo el nombre de mi profesor que me fomentó, que se llama Bill May, un profesor, creería que es británico, si es que no estadounidense, ahora que es como es el anglo colombiano, entonces capaz si era, no necesitaría que sea un profesor británico, pero me impulsó a estudiar todo aquello relacionado con la computación, que me dio un buen de cariño del entender de que se puede estar detrás de una computadora, que de nuevo en los 90s esto era no muy visto, no como que normalmente estaba esta educación del sal, juega fútbol, baila, actívate, no? Y lo que me decías es que el recreo aquí en tu compu no pasa nada. Y me divertí mucho con eso. Al sol de hoy todavía me percibe mucho del cómo me dieron mucho apapacho, cariño, amor y aprecio al ser esta persona hiper nerd de la formación. Cosa que todavía aplico yo con la gente con quien me acerco un poco, ¿no? Tú me dijiste desde el comienzo, tú eres una mujer transgénero. ¿Me puedes explicar, nos puedes explicar cómo es esa evolución tuya hasta encontrarte como mujer transgénero? Quiero aprender, que nos expliques cómo es esa transición, ese proceso que tú viviste y qué lecciones, porque yo creo que es bien importante, qué lecciones nos puedes compartir a partir de tu experiencia, porque tú además eres activista y has representado a muchas personas y tienes la personalidad y la fuerza para presentarte al mundo como te presentas y darle sentido a esa diversidad y al tema transgénero. Claro, sí. Pues a ver, la posición transgénero en esencia es nomás modificar o cambiar aquello que se te asigna al nacer. Y en esencia es porque se puede. En este caso, lo que yo estoy atravesando es el género, porque asimismo también hay gente transvesti que atraviesa la norma del vestir, ¿no? O sea, lo que sea que se te asigna al nacer, así es como tienes que vestir porque así naciste. O la gente transexual, quien atraviesa lo que tiene que ver con lo genital, transgénero, habla con tu género, cómo te presentas. Puede tener cirugía, sí, puede tener hormonas, sí, pero no es obligatorio. De paso, hay un rubro más de la gente trans que no se habla dentro de este mismo paraguas, que es la gente transnacional. Pero hay gente que genuinamente argumenta o que cree desde el fondo de su corazón que la nacionalidad se otorga desde el nacimiento y es biológica, que es falso. Imagínate después tú vas y lo cambias y el gobierno pues te lo reconoce. Entonces, el ser una mujer transgénero implica que se me asignó ser hombre al nacer, se me crió como hombre, no es problema. Yo no problematizo esa situación. La verdad es que me gocé mucho mi crianza, no más que más adelante en vida tuvo un momento del, pues casi que sentar cabeza con que este disconfort con el cual yo me crié alrededor de mi cuerpo se pudo haber reflejado porque estoy viviendo en un género que no es el género con el cual me identifico. Fue un momento de epifanía. A los 28 años yo transicioné en alta edad para el marco relativo en el cual hoy en día la gente está transicionando, porque es que hay gente que sabe de esto desde los 6. De paso, yo por eso estoy en comunicación un poco. No es mi giro de la comunicación hablar de la diversidad estrictamente. A mí me gusta llevar la diversidad a lugares donde la gente no lo espera, como por ejemplo la educación, cosa que vamos a hablar hoy. Sí. Pero sí hay algo ahí del cómo, si yo hubiera sabido de esto a los 14 años, capaz yo hubiera comenzado esto es que llaman transición o en Colombia tránsito mucho antes. ¿Se puede ser transgénero? Claro que sí. Yo creo que es un avance de la tecnología. Tenemos la ciencia, la comunicación, el conocimiento para entender que sin importar cómo naces, puedes atravesar eso. Y para mí eso es un gran logro de la humanidad, la verdad. No se celebra porque como atenta contra esta posición supuestamente obligatoria del procrear. Entonces, pues en esencia, que alguien cambie lo que se supone que es un diseño, entre comillas, divino, que pues vaya una a creer en cualquiera de estas posiciones o no, habrá quien lo ve como hasta hereje. Entonces, pues sí, soy una mujer abiertamente transgénero. Abogo mucho por esto porque no quisiera que nadie llegue hasta mis 28 años sin saber que esto se puede. Pero para mí es tan natural como cambiar tu nacionalidad en documentos o tu nacionalidad, punto. Esto es cultural y esto es algo del cómo vives y es algo que se puede hacer. Ofelia, ¿cómo hacemos? Fíjate lo que tú me acabas de decir. Si yo hubiera sabido a los 14 años, hubiera empezado mucho antes la transición, el tránsito. ¿Cómo concibes tú? ¿Cómo podría ser que nosotros incorporemos, digamos, en el mundo de la educación,
también en los contextos familiares, entender, educarnos acerca de esto para que lo que para muchas personas es un esfuerzo, es doloroso a veces, porque va, como acabas de decir tú, en contravía de cierto mandato que se considera único y extraordinario. ¿Cómo crees tú que se podría educar? ¿Cómo nos podríamos enriquecer nosotros para entenderlo, asumirlo y que muchas personas que están en la misma condición tuya u otras condiciones lo pudieran vivir de una manera más natural y más, sí, más enriquecedora, sin mucho dolor o trauma? Sí, es un reto complejo porque estamos hablando de un problema sistémico. Pero bueno, primero que todo, yo ahorita soy una persona mediática, vivo de hablar frente a las cámaras. Entonces, pues mujer con martillo, yo todo lo veo clavos. Aún así, soy fiel creyente que la mitad del problema se soluciona con no más comunicarlo. Hay gente que aboga y que hasta se suma a batallas complejas para prohibir que se le comunique a la gente joven o niñas acerca de la diversidad en general. Y honestamente, si vas y miras, la diversidad de todos sus caminos existe desde hace mucho tiempo. Hay una historia acerca de una persona que fue una emperatriz romana que se llama Heliogábalo, que en ese entonces hablaba acerca de querer cambiar su cuerpo y de buscar quién le pudiera hacer un cambio de genitales. No podemos ver a una persona de hace tanto tiempo con los lentes de la cultura actual, pero bien que podríamos argumentar que a lo mejor si viviera hoy, esto sería lo que se describe como una persona trans. Donde voy con esto es a que el transicionar, el cambiar lo que se te asigna al nacer, yo creo que es parte de la experiencia humana. Así que negar que se le comunique esto a la gente joven, no más porque qué pena o cómo le digo y estas cosas, yo creo que atenta contra una cultura que existe desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Nomás exponiendo a la gente menor a estos datos. No quiere decir que vayan a transicionar o que tengan que ser LGBT solo porque vieron que alguien gay existe. Pero hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa que si su niño chiquito ve a alguien gay, será gay. Y después, perdón, pero los niños gay chiquitos ven a gente heterosexual y no se hacen heterosexuales. Entonces es algo de el negar una gran parte, creo yo, de la experiencia humana. Y yo arrancaría por ahí. El no más permitir que se cuenten nuestras historias, que se hable quiénes somos y de paso en una luz amplia. Sí, sí hay que hablar de lo triste, pero a veces las historias que se comunican de la diversidad, sobre todo la diversidad LGBT, son solo las tristes. Entonces hay un motivo por el cual las mamás siempre lloran cuando una sale del closet, porque todo el mundo les dijo que eso es un drama y que es terrible y que es grave. Ahora, ojo, si es un drama, si es terrible y si es grave, pero no es lo único. Y yo creo que hace falta mucho. Por ejemplo, no existen películas donde la gente salga del closet y se le arregle la vida. Siempre es como este gran drama de ay, cómo va a ser, no? Que a veces pasa, pero no es la única historia. ¿Cómo lo solucionamos? Para mí es con comunicación y sobre todo a la gente joven. Y para pasar a esa Ofelia que pues, nos acabas de explicar, y yo creo que es una muy buena explicación, el tema del transgénero y esa transición. ¿Cómo fueron tus primeros pasos para entrar a este mundo en el que estás hoy? Esto ocurrió en México, me estabas contando, ¿cierto? ¿Cómo fueron tus primeros pasos para relacionarte en ese mundo hasta convertirte en esa persona? Y ahora vamos a hablar de varias de tus actividades. Cuéntame un poco acerca de esos primeros pasos. México es un país machista, como es Colombia, como somos pues en muchas partes del mundo, pero Colombia y México somos dos países muy machistas, muy difíciles de avanzar en esta cultura. Cuenta un poquitico acerca de esos primeros pasos, siendo ya una persona de 28 años con una trayectoria, claro, un recorrido, una formación. Sí, pues la verdad es que también dentro de todo y todo yo convivo con una vida de alto privilegio. Entonces, en el momento que yo descubro que esto se puede hacer, porque yo me crié con un genuino disgusto a mi cuerpo, no más que en mi familia mucha gente hace deporte y ejercicio. Entonces yo entendí que para solucionar mi disgusto al cuerpo debería de hacer deporte y ejercicio porque la belleza y la salud van de la mano, o eso fue lo que se me enseñó. Pero de todos modos, más adelante, en algún momento, en uno de estos encuentros con la fiesta, me trasvisto y me veo al espejo. Y entonces siento cabeza viéndome al espejo del cómo parezco un hombre en vestido, que bien que pudo haber sido lo que estaba pasando en ese entonces, pero lo que estaba queriendo decirme mi proceso cerebral 36 para allá atrás es
te estás imaginando como una mujer que se queja con ella misma, que te ves como un hombre vestido. Y eso para mí fue nuevo. Entonces senté cabeza que, claro, mi problema con mi cuerpo es que estoy viviendo en un género que no me corresponde. Desde ahí en adelante, lo próximo fue pues arrancar una transición. Entonces yo le dije a mis empleados al otro día, casi en la oficina, si tienen problema con tener una jefa trans, pueden no trabajar ahí. Que es una historia que no escuchas mucho. Siempre está el cuento del cómo lo digo. La tasa de desempleo trans en México es del 90%. Es impresionante ver cómo hay mucha gente que le niega acceso hasta la educación a la gente por no conformarse con ciertos roles estereotípicos de género. Por ejemplo, el pelo largo en el colegio. ¿Cómo es posible que porque alguien tiene un pelo 2 centímetros más largo que lo que dice cierta regulación, te mandamos a la casa? ¿Cuál es el mensaje aquí? Solo educamos a los niños que sean hegemónicamente bellos. ¿Cómo se piensa que la etiqueta y el talento están asociados? Son totalmente ortogonales esos dos. Pero, o sea, no hay relación. Pero el punto es que hay gente que insiste que como te ves, te juzgan y que entonces persigue un ideal donde los hombres tienen que ser muy hombres y las mujeres tienen que ser muy mujeres. Y por consecuencia, entonces te formas dentro de ese sistema. Yo entonces por eso no vi nada de lo del género. De en adelante todo lo demás lo considero vanidad, que está bien. Yo creo que hay que aceptar nuestros procesos de la vanidad y de la apariencia del look. Eso está perfectamente ok. Pero mi transición en sí fue de 2 días, cuando le dije a la gente quién soy y cómo funciona esto con nuestra vida. Personalmente fue un logro hermoso porque yo todavía me considero una persona transdisciplinaria. Y yo sé que aquí vino la mujer trans a hablar de la transdisciplinariedad, pero no más por dejarlo en claro, el proceso transdisciplinario es muy difícil de atar con la formación universitaria, porque en esencia es como entrar a la universidad, que pagues 4 años de educación y tomes todas las materias que quieras y tú haces la receta de tu educación. Entonces hiciste 2 de deporte, 2 de tejer, 1 de canto y 6 de cálculo. Toma un diploma. ¿En qué? En la educación. Pero así es la vida también. Así te gradúes de abogado. Sales, trabajas 6 años y luego un día tomas una clase de ballet. Te prometo que en esa clase de ballet vas a aprender algo que le ayuda a tu práctica legal. Así sea el cómo se organiza la gente, cómo se comunica, cómo se motiva. Cosas que se llamarían esto los famosos soft skills, pero que en últimas te forman. Soy fiel creyente de la formación universal de por vida. Y entonces el convivir con el que el género es algo que te puedes cuestionar. Para mí fue hermoso desde el reto intelectual. Un momento del qué bonito que hasta mi cuerpo, mi relación con mi cuerpo y lo que me rodea es parte de esta sopa de aprendizajes. Y así me la llevé. Yo celebré mucho mi transición en su momento porque de repente tengo un capítulo nuevo en el libro, sabes, un tomo entero de cosas que nunca había leído, que no había investigado, y las cosas que he aprendido por ser una mujer abiertamente transgénero son infinitas. Ni hablar de la gente que he conocido. Me considero muy afortunada por convivir con mi diversidad y a veces me topo que hay gente que no se, pues hay mucha gente que no se quiere cuestionar un poco el dónde está su vida. Hay gente que se acerca conmigo y me dice cosas como me haces cuestionar mi sexualidad y pues cuestiónatela 6 veces. Eso es parte de la curiosidad, pero no nos enseñan a valorar ese cuestionamiento y por extensión muchos momentos como del cuestionamiento general, ¿no? La deconstrucción yo creo que es totalmente necesaria y el proceso del aprendizaje pide deconstrucción. O sea, si algo que tú aprendiste hace 20 años, oye, cuestiónatelo. No más, capaz si llegas a la misma conclusión, pero ya te lo cuestionaste. Por eso me gozo tanto mi transición, porque me abrió un poco el cerebro al proceso creativo de entender cómo se deconstruyen los aprendizajes. Cuéntame, dentro de ese mundo, tú también eres una persona emprendedora. Has creado varias empresas. De todo eso que has hecho, tratemos de hacer una reflexión educativa dentro de características asociadas con lo que podemos considerar el mundo de la educación que tú puedes resaltar en ese mundo que te hayan permitido tener la formación y la práctica que tú tienes. Claro. Bueno, lo primero es el mero entender una vida donde nada de lo que planeaste se ejecuta. No estoy para nada peleada con mis grados, pero una cosa que no mencioné es lo rápido que me gradué de mis grados. Salí yo de física en 3 años, salí de mi maestría en 1 año y medio. Entonces, para el año en el que yo estaba enfrentando el mercado laboral, yo ahora de tener unos 25, en ese entonces 24. Mis compañeros del colegio se estaban graduando de su primer grado.
Y luego yo me fui de una a emprender en un rubro que era mucho más grande que yo, que es el de la comunicación digital. Y yo en ese entonces valoraba mucho el dónde estudió cada quien y a qué se dedica para que la vida me diera un siéntate y me confronté con que toda la gente con la que me he asociado ha sido gente que no tiene grados universitarios, pero que son muy profesionales, que tienen mucha experiencia y que sobre todo tienen una cultura del aprendizaje constante. Así que parte de lo que yo hago viene justo del estar confrontando que todo aquello que yo planeé ya no vale. Pero entonces trabajamos con eso. Hago teatro de impro. Y entonces, ¿cómo funciona el teatro de impro? Te subes al escenario, no hay guión. Estás con 2 personas en el escenario o 3, ¿sabes? No sé más. Y la audiencia te dice dónde estás, dónde estamos. ¿No? Y alguien grita en una granja. Ok. Y ya solo con eso tendrías que hacer una obra de teatro entera de 1 hora. Pero lo interesante aquí es que con la gente que estás en escena no tienes tiempo de voltearte y cuchichear. Ay, tú eres el abuelo y yo soy. No, tú arrancas, impones un papel. Pero el tema es el siguiente. Cuando te presentas, entonces estás caminando porque yo soy la abuela, ¿no? Y tu compañero lo que piensa es, esta es Ofelia que está cansada, pero es una niña chiquita. Entonces reacciona como si fuera niña chiquita, pero tú le estás queriendo decir que eres una abuela. Y esa diferencia de ideas luego la tienes que solucionar con la intención y con la comunicación como visual. ¿A dónde voy con todo esto? Entonces todo el tiempo estás pensando en ceder, porque si tú te aferras a que eres la abuela, la vas a pasar muy mal cuando tu compañero de verdad no entiende. Y hay mucho de eso en la vida. La regla de oro en la impro es decir sí y tú le dices que sí a todas las propuestas y añades algo. Entonces, cuando tú eres improvisadora, acabas haciendo cosas muy raras en la vida, pero en todo hay valor. Y es más, a todo le añades. Si tú andas por la vida diciéndole que sí a todo, vamos a tener problemas. Pero si tú dices que sí y añades algo, entonces todo se vuelve chévere. Sí, salimos hoy. Sí, hay mucho tráfico. Bueno, hubo mucho tráfico. No estás constantemente batallando contra un océano de cambios, porque la vida se trata de los cambios. Siempre improvisas. Así que detrás de todo lo que yo hago y lo que me llevó a encaminarme en ese sentido fue el saberle decir que sí a todas las hermosas propuestas que se acercaron, por pequeñas que fueran, y buscarle lo bonito a cada una. Es más, por feas que fueran. Hay un divorcio en mi vida joven. Sí. Hay rupturas y hay empresas que quebraron. Sí. Pero ¿qué fue todo lo que sacamos de esto? Pues mucho. Yo soy muy arraigada con las ideas de el fallar. Y entonces me he ido formando, nomás siguiendo el cauce del río, permitiendo que me lleve a donde me quiera llevar y yo poniendo propuestas sobre eso y no peleando contra un sistema que en esencia me funciona si aprende una a estar constantemente cediendo y diciendo sí, eso, pues vámonos con eso. Ofelia, el tema emprendimiento es parte de lo que hace sentido para el mundo joven. Para jóvenes hay que ser emprendedores. ¿Tú nos podrías dar una especie de, pongámoslo en estos términos simples, una receta, algunas características que una persona que quiere emprender debería tener? Se me ocurren un par. Tengo un amigo muy cercano que de paso es emprendedor en Colombia. Tiene una, llamémosle escuela o universidad en línea que se llama Platzi, un gran lugar con quien hemos hablado bastante acerca. Freddy, claro que sí, exacto. Freddy, muy amigo Freddy, le tengo mucho corazón a Freddy. Y Freddy, como muchas de las personas del rubro del emprendimiento, es nerd en su rubro. Nerdísimo. Hablar con Freddy es espectacular porque siempre hay una idea nueva y de hecho mi broma con Freddy es que somos dignos oponentes porque podemos no más debatir ad infinitum. Pero el punto es, con Freddy hemos hablado mucho acerca del qué hace que unas cosas anden y otras no. Y por lo general, mi conclusión siempre cae en el tenle curiosidad. El aprender es lo mejor que te puede dejar el fallar. Y de paso, cuando fallas, siempre está este miedo, lo voy a perder todo y tengo que volver a empezar. Pero cuando vuelves a arrancar, arrancas desde la experiencia. Así que está bien dejarte caer. Es más, si te dejas caer, si no te agarras a lo que tienes y tú sueltas las cosas, capaz y de bajada lo vas solucionando. Tu negocio está quebrando. Ok, vende todo, entrega todo, suelta todo. Y a lo mejor el hacer más pequeño tu área operativa es lo que necesitabas para poder hacer que una bolita de la piscina de bolas que tenías funcione. Por dar una idea, yo creería que
si puedo dejar una lección ahí, es que no le teman al fracaso, porque fracasar no te hace una persona fracasada. Simplemente ese experimento no funcionó, ese aprendizaje ya llegó, lo hiciste por un rato y se sostuvo y ya no. Pues bueno, nos enseñan supuestamente enfocarnos en no más el logro, pero la verdad es que si tú estás aprendiendo a dibujar y llevas 4 años de aprender a dibujar, eso es un logro. 4 años de ensayar una práctica es un logro. Así no hayas hecho nada todavía. 4 años de aprender a cantar es un logro, así no cantes todavía. Y por algún motivo no nos enseñan a convivir con este momento del éxito de, bueno, ahí voy. Pero es algo ahí que yo he visto bastante y que sí, como digo, he nerdeado mucho con Freddy también, quien lidia con esto, el rubro de la comunicación y la de la educación también al tiempo, que es bastante, un poquito lo mío. Más que yo soy muy informal, Freddy sí tiene fuertes referencias, puedo decir. Entonces, una es no tenerle miedo al fracaso, aprender a caer, sí, o saber que se puede caer. ¿Alguna otra observación? Dejarte caer. Hay otra lección que aprendí yo de paso también en un espacio de Platzi. Una de las personas que invirtió en Platzi en su momento fue Sam Altman, que si no suena el nombre Sam Altman, ahorita está detrás de OpenAI, la empresa que está publicando ChatGPT. Pero en ese entonces Sam era director de un programa hermoso que se llama Y Combinator, que es un espacio de inversión para startups. Es quien estuvo detrás de Reddit, Dropbox, Airbnb, Uber y Platzi. En una conferencia, Sam le preguntan que qué es lo que hace que un emprendimiento funcione. Y el trabajo de Sam era escuchar a personas con ideas. Así que él se voltea y dice, mira, las empresas que sabes que van a funcionar son las que traen una mentalidad diversa. Eso me llegó muy al corazón. Pero yo pensé, ¿es por mí? Pero la realidad del cuento es que en un espacio de la diversidad, tú aprendes a convivir con las cosas entre comillas raras. No es que esté diciendo que la gente diversa seamos personas raras, pero tú aprendes a aceptar que hay cosas que no son lo que tú planeaste ver. Entonces lo que propone Sam es que si bien existen motivos de la retroalimentación detrás del por qué sucede esto, que cuando a ti se te ocurre una buena idea, digamos que tú quieres montar una sanduchería en Usaquén y le dices a tus amigos, quiero hacer una sanduchería. Lo primero que te decir es, Ofelia, sanduchería, ya hay muchas y sanduchería no es un buen nombre. Y te abren un decálogo de todos los motivos por los cuales va a fallar y a eso le llaman retroalimentación. Cuando la realidad es que, y como lo propone Sam, si tú convives con la diversidad, tú aceptas que las ideas, por locas que sean, son válidas. Y más bien estás pensando en qué hay que cambiar para que funcione. O sea, la pregunta no es, hay demasiadas sanducherías. La pregunta es, ¿cuánto vale posicionar una sanduchería en un mercado donde capaz sí está saturado o donde ese nombre no conecta bien? Y ese análisis es mucho más fértil. Nos enseñan a constantemente decirle que no a una buena cantidad de ideas. Más bien del otro lado, desde la formación, yo creo que lo mejor es siempre pensar que las ideas, por locas que sean, son válidas. De paso, esto aplica entrepreneur e intrapreneur. Esta es mi vida como una persona de la diversidad. Yo soy válida, que hay que cambiar para que funcione la ley, la percepción de lo que es el ser mujer. Pero yo soy válida. Si a mí se me ocurre una idea, por loca que suene, es el que hay que cambiar para que funcione. Y en eso, entonces, el otro consejo es convivan con la diversidad, sea lo que sea que signifique eso para ustedes. Tú eres una mujer transgénero. Hoy, Gracias. En el mundo público, político, la lucha por la igualdad de las mujeres tiene un nombre que es el feminismo. Claro que sí. ¿Cómo te relacionas tú como mujer transgénero con ese mundo del feminismo? Pues bueno, primero que todo, soy mujer feminista. De hecho, que está acá, está atrás mío, es la bandera de los feminismos. Y habla mucho acerca de cómo existen muchos modos de convivir con el feminismo. Hay 3 movimientos mayoritarios de lo que yo podría considerar 5, pero uno habla acerca del poder declarar hegemonía sobre tu cuerpo. Mi cuerpo, mis decisiones. Yo por eso transiciono. Pero también hay que hablar un poco acerca de la liberación en general de lo que viene a ser opresión patriarcal de la mujer. Esto en Colombia sucede. En México hay 4 millones más de mujeres que hombres. Y aún así, en las oficinas, en los espacios de trabajo y hasta en la educación, te topas con que hay grupos de mujeres de minoría. ¿En qué momento somos minoría si hay más mujeres que hombres? Eso te dice mucho acerca del cómo el sistema patriarcal se ha encargado de sacar a las mujeres de un sinfín de lugares, incluido el espacio laboral, de la formación, de la educación, y son cosas pequeñas. A ver, cuando se trata acerca de mujeres en ingeniería, hay una cantidad inmensa de familias que sienten que no es una carrera de mujeres.
Y bien que podría decir, bueno, pues es que también está por allá de enfermería, que son máximo mujeres. Pues sí, pero te lo prometo que hay un buen de mujeres que acaban ahí porque no se le abrieron espacios en otros lugares. Hay gente que insiste que al ser yo mujer transgénero, entonces técnicamente no podría ser una persona feminista, pero la verdad es que mi espacio primario de activismo son los feminismos. La última. Claro. Piensa en un padre o una madre que tiene un hijo o una hija que muestra o que está sintiendo, pues, que tiene una condición de transgénero. ¿Tú qué le dirías a ese padre, a esa madre que están asustados, que no entienden, que están en esta cultura? Claro, sí, como el papá, mamá, soy trans, ¿no? La verdad es que, a ver, la energía detrás de la transición está presente en muchos lugares. Si ser trans es cambiar tu cuerpo de lo que se te asignan a hacer, perdón, pero todo el mundo es tantito trans. O sea, vamos al gym. Hay gente que se opera de todo, ¿no? Mucha gente toma hormonas. Todo el mundo se la pasa queriendo cambiar su cuerpo y eso está bien. Declaramos hegemonía sobre nuestro cuerpo, mis decisiones. Pero no nos dan mucha comunicación alrededor de esto. Los problemas de la transición, porque se nos acuña que somos personas que tenemos temas de desarrollo y que hay algo ahí desde la enfermedad y demás. Los problemas de la transición vienen del cómo nos trata la gente en el exterior. Podríamos decir lo mismo acerca de muchos problemas de lo que es el ser mujer en un mundo patriarcal. Si de nuevo, si en el colegio te mandan a la casa por tener el pelo un poquito largo, porque tú estás investigando un poquito lo que es el tener el cabello largo, entonces pues por supuesto que no vas a estar a gusto. Esa es una cosa pequeña. Yo creo que lo primero que puedes decir acerca de la diversidad es que la diversidad es un motor de enseñanza, de liderazgo. Aprendes a colaborar con gente que piensa diferente. Haces grupos de trabajo con personas que no están en lo tuyo. Y de paso hablemos de la diversidad como la diversidad en general. Mamás solteras, cuerpas, gente boomer en una oficina de millennials, millennials en una oficina de boomers, gente norteña, sureña, colombianos de Pasto en una oficina de bogotanos. ¿No? Todo eso es la diversidad también. Pero mis ejemplos, guardémoslos nomás para el tema LGBT porque aquí soy. Y lo único que diría es que todas las diversidades enseñan porque te disparan la curiosidad del ¿y esto qué más es? ¿Por dónde va? Es hermoso ver cómo la gente en la diversidad y en las poblaciones LGBT comienzan a convivir con personas que, pues, que antes no hubieran sido parte de su círculo cercano. Yo escucho esta historia mucho. Mi hijo no es LGBT, pero tiene un amigo que sí. Y es el más divertido, ¿sabes? Entonces, imagínate tener esta joya en casa y aún así decir que prefieres que no esté ahí. A mí a veces me escribe, como soy figura pública, me escribe gente muy joven para decirme cosas como Ofelia, tengo 16 años, salí del closet y me sacaron de la casa y estoy en la calle. Y yo no sé si decirle a esta persona si puede trabajar, tiene 16. Y siempre pienso, ¿qué le pasa a los papás que piensan que sus hijas tienen que ser una extensión de quienes son por obligación? O sea, mira, hay gente que no se la lleva bien con sus hijas porque están estudiando baile y no ingeniería, o ingeniería y no arquitectura. Como que hay algo ahí del cómo no es posible que familia no signifique estar juntos a pesar de o con todo esto. Y yo dejaría nomás el consejo del tener la mente abierta al cambio. Nadie va a hacer como quieran. Hay gente ahorita que es de tercera generación colombiana en Queens, que se identifica colombiana así sus papás no lo sean, o al revés, que sus papás son colombianos y esta persona no se identifica colombiana. Eso también es la diversidad. Y entonces regañar a tu hijo o hija porque estaba jugando con tacones, pues en esencia es dedicarle tiempo y energía a que alguien no sea feliz. Y yo creo que dejaría ahí sobre la mesa que la diversidad es un regalo que forma a la gente, más no algo que se sufre. No más que los medios se la pasan diciendo que una solo sufre. Sí hay sufrimiento, pero no es lo único. Es como decir de Colombia. Hay mucho más de Colombia que solo las historias de la narcocomunicación. Y cansa cuando todo el mundo te hace el mismo chiste de ser una persona colombiana en el exterior. Aunque te dan ganas de decir, sabes que hay mucho más. Lo mismo con la diversidad. Yo dejaría nomás el consejo del escuchen el espacio cultural al que les está trayendo su chiqui de la casa. Ofelia, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Les gustó la entrevista? Tremenda mujer, Ofelia Pastrana. Mucho por aprender. Un mensaje potente con toda la fuerza que ella tiene.
Me alegró mucho compartirla con ustedes en nuestro video podcast, El Profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede. Recuerden, nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones, nos pueden seguir en las redes sociales y si tienen comentarios, bienvenidos. Nos los envían para tenerlos en cuenta para próximas ediciones de nuestro video podcast, El Profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede. Boombox.